Muy bien, jóvenes, buenas noches, es un gusto en saludarlos a todos. En esta oportunidad nos volvemos a reencontrar para avanzar algo muy importante dentro de esta materia que corresponde a álgebra lineal perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Entonces, dentro de la materia de álgebra lineal tenemos un tema importantísimo que es el cálculo del determinante de una matriz. Y este determinante es un valor numérico que puede ser positivo o negativo, que puede ser obtenido de diferentes maneras, utilizando atajos, por así decir, ya sea con las operaciones elementales sobre las filas o columnas de una matriz, y que usando diferentes metodologías podemos llegar a obtener. Claro, la clase de hoy vamos a ver una de esas metodologías que tenemos nosotros para poder llegar al determinante de una determinada matriz. Y este primer método es el método de Sarrus. El método de Sarrus es el método más fácil para obtener el determinante de una matriz. Sin embargo, como todo método, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es que es un método muy entendible, muy básico, que generalmente con la calculadora y algunos cálculos matemáticos podemos llegar a la respuesta tranquilamente. Pero su problema es que él es limitado para calcular el determinante de una matriz. Cuando digo limitado, significa de que con el método de Sarrus yo puedo calcular el determinante de una matriz de 2 por 2 y de 3 por 3. En el momento que la matriz tiene un tamaño de 4 por 4, ya el método de Sarrus no me sirve y tengo que cambiarlo a otro que me permita calcular ese resultado, pero lo bueno de esto es que al final el método de Sarrus es el método más funcional de todos, porque vamos a ver cuando resolvamos, por ejemplo, el determinante de una matriz de 5 por 5. No vamos a ocupar sarros de entrada, porque el tamaño es de 5 por 5. Vamos a aplicar otra metodología y cuando vayamos reduciendo el tamaño de la matriz y lleguemos a 3 por 3, ahí vamos a poder tomar un atajo, como dije al comienzo, que es el método de Sarrus, que me va a permitir calcular más fácilmente el resultado. Por lo tanto, si yo tengo una matriz de tamaño n por n y yo logro reducirla a un tamaño de 3 por 3, puedo cambiar la metodología a Sarrus y de ahí poder calcular tranquilamente su resultado, ¿no? Entonces, a lo que me refiero a lo siguiente. Si la matriz es de tamaño 5 por 5, yo puedo hacer operaciones para transformarla a 4 por 4. Puedo seguir haciendo operaciones para transformarla a 3 por 3 y ahí en ese momento puedo cambiar al método de Sarrus, un cambio de método y irme por un camino más seguro, más fácil para poder encontrar la solución. Entonces, el método de Sarrus se puede calcular por filas y por columnas. Entonces, vamos a ver cómo calcular el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2 por el método de Sarrus. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Calcular el determinante de la siguiente matriz. Bueno, ustedes cuando han leído la teoría habrán tenido que darse cuenta de algo importante. Yo solamente puedo calcular el determinante de una matriz cuadrada. O sea, si tú quieres preguntarme el determinante de una matriz, desde ya no me puedes colocar cualquier matriz respecto al tamaño. Es decir, si tú me das una matriz, por ejemplo, de tamaño 2 por 3, no te puedo calcular su determinante. ¿Por qué? Porque es rectangular. Y la teoría que ustedes fueron escribiendo decía claramente de que el principal requisito para calcular un determinante es asegurarnos
de que la matriz que nos van a dar tiene que ser cuadrada, es decir, misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Esa es la principal condición para calcular un determinante. Entonces, vamos a ver cómo calcular un determinante, por ejemplo, de una matriz cuyo tamaño sea de 2 por 2. Nos planteamos una matriz de tamaño 2 por 2 y le vamos a calcular su determinante. ¿Cómo calculamos su determinante? Bueno, vamos a tener varias formas de hacerlo. Ejemplo, el método de Sarrus, el método de Gauss-Jordan, el método de los cofactores, el método del pivote, y así por delante. Nosotros vamos a ver los métodos más importantes. Y entonces acá estamos estudiando específicamente el método de Sarrus. Ese método va a agarrar y va a hacer lo siguiente. Como nosotros queremos calcular el determinante de una matriz 2 por 2, lo que simplemente va a hacer Sarrus es decirme que yo multiplique las diagonales. Es decir, esta diagonal que voy a subrayar con rojo se llama principal y esta diagonal que va a estar con azul se llama secundaria. Por lo tanto, si yo vengo acá y digo el determinante de la matriz A ver, el determinante se simboliza con valor absoluto. Estas dos barras significan determinante. El determinante de A va a salir cuando yo multiplique la diagonal de rojo, 2 por 8, 16, y la reste con la diagonal de azul, 3 por 4, 12. Entonces, vamos a restar la diagonal principal con la diagonal secundaria. Y ese resultado es el determinante de la matriz. Así que 16 menos 12 nos da 4. Listo. Así de simple es calcular el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2, aplicando el método de Sarrus. Ahora, cabe recalcar lo siguiente. Aquí yo puedo colocar una matriz de tamaño 2 por 2 en la que indudablemente yo tenga valores negativos también. Recordemos que los valores que yo puedo introducir en una matriz pueden ser positivos, negativos, decimales, etcétera. Yo aquí, por ejemplo, puedo cambiar de datos y, por ejemplo, que sea 5 y 7. Y acá, por ejemplo, que sea, por decirles, menos 3, y aquí que sea 2. Y quiero calcular el determinante de esta matriz. Aquí la idea va a ser la siguiente. Ocurre de que cuando yo vaya a multiplicar las diagonales, ¿no? La diagonal principal, que la voy a volver a subrayar de rojo. Aquí este detalle es importante para que quede claro, digamos, lo que vamos a hacer. Y la diagonal secundaria. Entonces aquí yo tengo identificadas mis diagonales. Entonces, la pregunta es, ¿siempre vamos a restar? No siempre. Por ejemplo, aquí fíjense lo que va a pasar. Cuando yo vaya a calcular el determinante, va a pasar lo siguiente. Me va a quedar 5 por 7, 35, menos, y aquí 2 por menos 3 es menos 6. Cuando yo voy a multiplicar mi diagonal secundaria, me da menos 6. Pero con el menos de la fórmula, porque este menos es de la multiplicación, ¿no? Más por menos, menos. 2 por 3, 6. Pero este menos de la fórmula va a hacer que sume, porque menos por menos es más. Entonces me va a quedar 35 más 6. Y 35 más 6 es 41. Entonces, va a pasar el evento de que vamos a sumar, obviamente, cuando la diagonal secundaria sea negativa y negativo con negativo se haga positivo. Si la diagonal secundaria es positiva, indudablemente vamos a restar.
Y si la diagonal secundaria es negativa, indudablemente vamos a sumar porque menos por menos se va a hacer más. Y esos detalles son importantes a la hora de calcular un determinante. Entonces, de esa manera, así de sencilla, calculamos el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2. Pero, ¿qué sucede si nosotros aumentamos el tamaño de esta matriz? Por ejemplo, a una matriz de 3 por 3. Bueno, el cálculo tampoco es complicado, sino que acá voy a tener yo diferentes opciones de hacerlo. Por ejemplo, voy a tener la opción de hacerlo por fila y voy a tener la opción de hacerlo por columnas. Vamos a plantear un ejercicio, vamos a ponerlos una matriz A, en este caso, ¿no? Y vamos a asignarle un tamaño de 3 por 3. Entonces aquí vamos a plantear una matriz de 3 por 3. Pues puede ser 1, 2, 3, 5, 7, 4, 1, 2, 5. Ok, una matriz cualquiera. Listo. ¿Cómo calculamos el determinante de una matriz de tamaño 3 por 3 por Sarrus? Porque estamos aclarando de que estamos ocupando este método en esta situación. Entonces, Sarrus acá me dice, mire, usted lo puede calcular por filas o lo puede calcular por columnas. ¿Qué significa eso? Significa que yo vengo a la matriz y digo, la fila 1 es 1, 2, 3. La fila 2 es 5, 7, 4. La fila 3 es 1, 2, 5. Hasta ahí he copiado mis datos. Quiero calcular el determinante de esta matriz por filas. Eso significa que yo voy a venir y voy a copiar nuevamente la primer fila y voy a copiar nuevamente la segunda fila. Es decir, copio mis datos y la primera fila la copio abajo, la segunda fila la copio abajo, igualito, sin modificarle nada. Entonces, de aquí para adelante, solamente me queda lo siguiente. De aquí para adelante, para calcular el determinante de la matriz, vamos a multiplicar las diagonales principales y las vamos a restar con las diagonales secundarias. El motivo de aumentar las filas 1 y 2 abajo es para que se dé la situación de que yo pueda multiplicar diagonales por el lado principal y diagonales por el lado secundario. Entonces acá, pues vamos a ponerle aquí una simbología, ¿cierto? Acá, ¿no? Para que quede más presentable esto. Listo. Ahí está la cosa. Entonces ahora simplemente venimos acá y decimos, el determinante de esta matriz, llamada A, va a ser igual a lo siguiente. Vamos a calcular primeramente nuestras diagonales principales. Van a haber 3 diagonales principales, 3 diagonales secundarias. Entonces, abro paréntesis y digo, 1 por 7 por 5, eso me da 35. Más 5 por 2, 10. Por 3, 30. Más 1 por 2, 2. Por 4, 8. Listo. Esos 3 valores que ustedes ven ahí son los resultados de multiplicar mis diagonales principales. Mantengo la fórmula menos, abro paréntesis, cierro paréntesis, y coloco ahora mis diagonales secundarias. O sea, el concepto se sigue manteniendo. Diagonal principal
menos diagonal secundaria. Lo mismo acá. Diagonales principales menos diagonales secundarias. Así que 1 por 7 por 3, eso me da 21, más 1 por 2 por 4, que me da 8, más 5 por 2 por 5, que me da 50. Ponemos más por la ley de signo, o sea, más por más por más, ¿no? Por eso colocamos el signo de más. Listo, de ahí es calculadora y no es más. Ya tengo calculado mi ejercicio. Pues vamos a la calculadora, 35 más 30 más 8 menos 21 menos 8 menos 50, porque recordemos que este signo menos le va a cambiar el signo a todo esto, ¿no es cierto? Y entonces eso me da menos 6. ¿El determinante puede ser negativo? Indudablemente que sí. El determinante puede ser positivo, puede ser negativo. No hay problema en esa parte. Entonces, ese menos 6 ha salido de sumar 35 con 30 más 8 y restar 21, restar 8 y restar 50. No es más, ya está calculada mi determinante. Pero yo puedo pensar en llegar al mismo resultado por columnas. Yo digo, si quiero calcular por columnas, ¿qué tuviese que hacer? Pues a ver, vamos a agarrar la matriz original, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. Se llama A. La primer fila vale 1, 2, 3. 1, 2, 3. La segunda fila vale 5, 7, 4. 5, 7, 4. Y la tercera fila es 1, 2, 5. 1, 2, 5. Si yo quiero calcular por columnas, la primer columna la copio aquí, 1, 5, 1. La segunda columna la copio aquí, 2, 7, 2. Listo. Le pongo ahí un paréntesis para decir que estamos calculando, ¿no es cierto?, su determinante. Ahí está. Y listo. Volvemos al cálculo de las diagonales principales y secundarias. Entonces, vengo acá y digo, vamos a calcular nuestras diagonales primarias. Abrimos paréntesis, diagonales primarias. Las diagonales primarias son de arriba a abajo y las secundarias de abajo arriba. Entonces, principales, 1 por 7 por 5, 35, más 2 por 4 por 1, pues 8, más 3 por 5 por 2, pues eso me da 30. Menos secundarias, 1 por 7 por 3, pues eso me da 21. 2 por 4 por 1, eso me da 8. 5 por 5, 25 por 2, 50. Otra vez nos vamos a la calculadora y obtenemos el resultado. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Si yo tengo 35, le sumo 8, más 30, le quito 21, le quito 8 y le quito 50, llegamos al mismo resultado. ¿Cuál resultado? El que obtuviste acá. Entonces, he calculado mi determinante por filas y obtuve el mismo resultado por columnas. Entonces, eso ya depende de mí, si quiero calcularlo por filas o quiero calcularlo por columnas. De esa manera, nosotros calculamos el determinante de una matriz por el método de Sarrus. Entonces, este camarada me brinda total comodidad para calcular un determinante de 2 por 2 y un determinante de 3 por 3. Como pueden ver, si voy por filas, copio las primeras dos filas
calculadora, listo. Si voy por columnas, copio las primeras dos columnas, calculadora y listo. O sea, totalmente sencillo el cálculo del determinante por el método de Sarrus. El problema está en que cuando viene alguien acá y me dice, a ver, hemos calculado un ejercicio, vamos a calcular uno más, ¿ya? Para que quede claro. Aquí, un ejemplo número 2. Pero ya vamos a poner valores positivos y negativos. Aquí un ejemplo número 2. Vamos a decir la matriz que se siga llamando A y aquí vamos a cambiar los valores. Pues, por ejemplo, aquí vamos a ponerle 4, menos 2, aquí vamos a ponerle 0, o puede ser 0 también, aquí 1, aquí 3, aquí menos 1, pues aquí pongámosle 5, aquí pongámosle 8 y aquí pongámosle 3. Listo. Nos planteamos una matriz y bueno, calculamos su determinante por Sarrus. El siguiente paso es decidir si vamos por filas o por columnas. Vamos a asumir de que vamos a ir por filas. Como ya hemos visto, es lo mismo. Ya demostramos que es lo mismo. Pero yo decido si voy por filas o por columnas. Como voy a ir por filas, entonces vamos a decir que la matriz A, ¿no es cierto?, va a ser igual a la primera fila, 4 menos 2, 0. La segunda fila, 1, 3, menos 1. La tercera fila, 5, 8, 3. La siguiente es copiar la fila 1 tal como está. Y la siguiente es copiar la fila 2 tal como está. Ya sabemos por qué. Para provocar una multiplicación diagonal. Entonces, pues, con esto procedo a aplicar mi calculadora y no es más. Listo. Vengo para acá y digo, el determinante de A va a ser igual a. El único cuidado que es con los signos. ¿A qué me refiero? A ver, abrimos paréntesis, comencemos. Vamos con las diagonales principales. 4 por 3 por 3. 4 por 3, 12, por 3, 36. 1 por 8 por 0, 0. Ahora acá, 5 por menos 2, menos 10. Menos 10 por menos 1, más 10. O sea, cuando yo vaya a multiplicar mis valores, tengo que respetar la ley de signos. Aquí coloco menos siempre y voy a las secundarias. 5 por 3 por 0, indudablemente eso es 0. 4 por 8, 32. 32 por menos 1, menos 32. 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Entonces, ese cuidado debo tener. Cuando vaya a multiplicar mis diagonales, respetar el signo. En el ejemplo anterior, todo era positivo porque más por más por más es más y así sucesivamente. Pero eso no siempre va a pasar. Si tengo números mezclados, positivos y negativos, simplemente cuando vaya a multiplicar, hago respetar el signo. El signo del medio siempre es negativo. No hay posibilidad de que sea positivo. En este caso, por ejemplo, aquí, yo podía haber puesto positivo, pero pongo negativo para dar a entender de que ese es un signo que está en la definición del método. Obviamente de que menos por menos es más y puedo poner más, pero tiene que notarse de que estamos ahí colocando el signo negativo. Estamos cumpliendo con la definición. Entonces, pues acá simplemente debo meter esto a mi calculadora y no es más, pues, ¿no? Tengo el resultado que estoy buscando, que vamos a ver cuánto nos va a dar. Bueno, tenemos por un lado 36 sumado con 10 más 32. ¿Por qué más 32? Porque menos por menos es más. Más 6. ¿Por qué más 6? Porque menos por menos es más. Y entonces eso me da 84. Listo. Ya tengo calculado su determinante. Como pueden ver, el método de Sarrus no me trae absolutamente ninguna complicación en el cálculo de un determinante de 2 por 2 y de 3 por 3. Ahora, voy a utilizar un ejercicio aquí
para mostrar la importancia del método de Sarrus. Porque hasta aquí, ¿qué fue lo que vimos? Su forma de ser en cuanto al cálculo, o sea, cómo se comporta él cuando yo pueda calcular su determinante. Si está de 2 por 2 y está de 3 por 3, no hay que pensarla mucho. Sarrus y nos ahorramos problemas. No es que los otros métodos sean complicados, sino que los otros métodos se necesita saber un poquito más de cosas para llegar al mismo resultado. Ojo de que vamos después a hacer una comparación de métodos y todos los métodos me van a llevar al mismo resultado. La diferencia, cada uno va a tener su camino, su forma para llegar ahí. Después todingos deben darme lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el método de Sarrus? Porque si yo vengo acá, ¿no es cierto? En un ejemplo número 3 aquí, y alguien me dice, a ver, tenemos que calcular el determinante de la siguiente matriz. Vamos a continuar llamándole A, y aquí vamos a colocarle 1, 2, 4, 5, 0, 2, 3, 4, menos 2, 4, 5, 6 y 3, 1, 4, 2. Entonces uno dice, un ratito, pero acá hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? El problemita es que la matriz que me estás dando no es de 2 por 2 ni de 3 por 3, es de 4 por 4. Entonces aquí yo no voy a poder utilizar Sarrus de entrada. Como que hay un candado para poder aplicar Sarrus de entrada. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Realizar operaciones elementales, esas que hicimos, ¿no? En el avance anterior, adición de filas, permutación de filas, multiplicación de filas, para disminuir el tamaño de la matriz. Yo puedo disminuirle el tamaño de la matriz. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que yo le baje el tamaño a la matriz? Que uno dice, bueno, es 4 por 4. Si la transformo a 3 por 3, no, pues ya puedo aplicar Sarro, ¿no es cierto? Entonces yo digo, a ver, el primer paso aquí, el primer paso para esto sería realizar operaciones elementales, elementales sobre las filas o columnas de la matriz para que ésta se convierta en un tamaño menor, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo conseguir eso? Bueno, ¿cómo lo puedo conseguir? Con las operaciones elementales, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Agarro esta matriz y digo, voy a convertirla a un tamaño de 3 por 3. ¿Cómo? Pues elijo un número de esta matriz, que puede ser cualquiera, pero de preferencia el 1 por cuestiones de comodidad, pero puedo elegir cualquiera, y ese número elegido tengo que llenarlo de ceros. Se lo busca al 1 porque es más fácil hacer ceros con el 1. Lo vimos en la inversa, ¿no? Entonces yo digo, mira, este caballero vamos a elegirlo y lo vamos a llenar de cero. Es decir, por debajo de él, todo debe ser cero. Entonces uno dice, ¿y por qué querés que por debajo de él todo sea cero? Porque el número elegido, yo lo lleno de ceros por debajo, tengo el derecho a eliminar esa columna y eliminar esa fila. Para que yo elimine una columna y una fila,
debo elegir un número al azar, de preferencia el 1, y llenarlo de ceros. Cuando este señor esté lleno de ceros aquí, yo tengo el derecho a decir, usted se va y usted se va. O sea, él se lleva su columna y su fila y en ese momento me queda de 3 por 3. Entonces puedo aplicar ceros. Pero eso me va a obligar a hacer operaciones elementales. Entonces yo digo, va a cambiar la fila 3 porque, a ver, la fila 2 ya tiene 0. O sea, si aquí hay un 0, ya está hecho. Y va a cambiar la fila 4 porque yo necesito que donde esté el -2 sea 0 y donde esté el 3 sea 0. Entonces digo, va a cambiar la fila 3, va a cambiar la fila 4. ¿Quién me va a ayudar? La fila donde esté el número que vos elegiste. Vos elegiste a este señor. Este señor está en la fila 1. Entonces, vienes acá y dices, me va a ayudar la fila 1. Siempre te va a ayudar la fila 1, no, mi estimado. Va a depender del número que elegiste, porque ese número que elegiste va a estar en una fila. Entonces, el que vos elijas, esa fila es la que te va a ayudar a encontrar los ceros. Entonces aquí, como vos lo elegiste a este y está en la fila 1, estamos agarrando la fila 1. Más como comienzo, termino, exactamente, estamos haciendo las mismas operaciones y como comienzo, termino. Entonces ahora solamente me falta en estas fórmulas, por así decir, en estas operaciones, mejor dicho, pues si aquí es -2, aquí coloco 2, y si aquí es 3, aquí coloco -3. Como pueden darse cuenta, siempre los alumnos preguntan, ¿cuál es la clave para pasar la materia? La respuesta es muy sencilla. Saber las operaciones elementales porque estas operaciones nos van a acompañar en todos los temas. O sea, en todos los temas vamos a aplicar operaciones elementales. Y no son para nada complicadas, ¿no? Es una suma, una resta y una multiplicación. O sea, operaciones básicas. El cuidado que debemos tener es no equivocarnos en un resultado porque eso ya sabemos que nos lleva a el fracaso a la hora de encontrar la respuesta final. Bueno, ¿cómo va a quedar esta nueva matriz? Esta nueva matriz va a quedar con la fila 1 intacta, ¿no? Aquí va a quedar la fila 1 intacta, no va a pasar nada aquí. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5. La fila 2 va a quedar intacta, 0, 2, 3, 4. 0, 2, 3, 4. Pero aquí comienzan las modificaciones. Entonces, 2 por 1, 2, -2, 0. 2 por 2, 4, más 4, 8. 2 por 4, 8, más 5, 13. 2 por 5, 10, más 6, 16. Vamos a la siguiente fila. -3 por 1, -3, más 3, 0. -3 por 2, -6, más 1, -5. -3 por 4, -12, -12, más 4, -8. Y -3 por 5, -15. Y -15 más 2, -13. Entonces, aquí va lo importante, ¿ya? No hacer las cosas por hacerlas, sino que preguntarse siempre por qué fueron hechas. Entonces, como yo sé que ustedes están con su micrófono ahorita en silencio, yo mismo voy a hacer el papel de alumno y profesor en estos momentos. Y voy a ser un alumno curioso y voy a preguntar, ¿qué ganamos con esto? O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer esto? La finalidad de hacer esto es que cuando tú tienes un número y ese número está rodeado de ceros, se elimina su columna y su fila. Automáticamente, esa fila y esa columna quedan eliminadas de la matriz. ¿Y por qué? Porque algo multiplicado por cero es cero. Entonces, queda invalidada, queda fuera. Ese es el motivo. Y entonces, aquí
me aparece una nueva matriz que se sigue llamando A, pero que ahora tiene una fila 1 que vale 2, 3, 4, una fila 2 que vale 8, 13 y 16, y una fila 3 que tiene menos 5, menos 8 y menos 13. O sea, para que esto quede más entendible todavía, lo que la matemática me está diciendo a mí ahorita, para que quede claro, es lo siguiente. Esta matriz de acá es lo mismo que esta matriz de acá. Significan lo mismo. Y como significan lo mismo, si yo le calculo el determinante a esta, automáticamente tengo el determinante de esta. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Entonces, por eso que yo aquí puedo cambiar mi estrategia y puedo decir, no, pues ahora puedo aplicar Sarrus. ¿Por qué? No, porque está de tamaño 3 por 3. Entonces, ahora puedo aplicar Sarrus. Y esa es la importancia del método de Sarrus, que él nos va a servir para poder terminar el problema de una vez cuando yo logre disminuir el tamaño de la matriz n por n a 3 por 3. Y puedo convertirla a 2 por 2, claro. ¿Cómo la convierto a 2 por 2? Vuelves a elegir un número, lo llenas de cero, cualquiera, lo llenas de cero, le quitas su fila, le quitas su columna y la transformaste a 2 por 2. Y ahí también puedo aplicar Sarrus, ya que 3 por 3 y 2 por 2, Sarrus me queda fantásticamente para poder hacer el cálculo. Como ya está 3 por 3, entonces yo digo, perfecto, ¿ahora qué voy a hacer? Elijo si lo calculo por filas o lo calculo por columnas. Vamos a irnos por filas, ¿no? Y entonces digo, bueno, perfecto. Fila 1, fila 2, ¿no es cierto? Fila 3 y aplicamos el concepto. Copiamos de nuevo la fila 1, copiamos de nuevo la fila 2. Y listo. De ahí para adelante, calculadora y ya estoy a punto de calcular mi determinante. Y obviamente esto de acá se va a continuar llamando A. Puede llamarse B, C, etc. Y ahora, pues vengo acá y digo, perfecto, vamos a calcular nuestra determinante. Entonces, lo importante acá para mí es lo siguiente. Estamos aprendiendo de que yo puedo disminuir el tamaño de una matriz. Y para hacerlo, ¿qué necesito? Las operaciones elementales. ¿Cómo puedo disminuir el tamaño? Eligiendo un número, llenándolo de ceros para quitarle su columna, quitarle su fila y en ese momento la matriz queda disminuida en un grado de 4 por 4 a 3 por 3. Esa matriz de 3 por 3 es lo mismo que esta de acá. No hemos cambiado nada. Simplemente la hemos acomodado para que sea más fácil el cálculo. Entonces de aquí pues principal menos secundaria. Vamos a la principal, ¿no? Vamos a calcular la principal. Ok, para la principal, pues 2 por 13 por menos 3. A ver, 2 por 13, 26. 26 por menos 13, eso me da menos 338. Recordemos que el signo se debe respetar. 8 por menos 8 por 4. Bueno, 8 por menos 8 es menos 64. Multiplicado por 4, eso me da menos 256. El siguiente, menos 5 por 3, menos 15, y menos 15 por 16, eso me va a dar menos 240. Ya fueron las principales. Vamos a la secundaria. Menos 5 por 13 es 65 negativo. 65 negativo multiplicado por 4, eso me da menos 260. Vuelvo a recalcar, se respeta el signo. Este es inamovible, este es menos toda la vida. Después lo demás se respeta lo que nos dio. 2 por menos 8, menos 16 por 16,
Eso me da menos 256. Y el siguiente es 8 por 3, 24. Y 24 por menos 13, eso me da menos 312. Listo, pues, no es más. A meter eso a la calculadora y encontrar el resultado. Pues nos va a quedar menos 338, menos 256, menos 240, más 260, más 256, más 312. ¿Por qué más? Porque claro, menos por menos por menos más y menos por menos más. Y eso me da menos 6. Listo. Hemos sido capaces de calcular el determinante de una matriz de tamaño 4 por 4 con la ayuda de Sarrus, solo que tuvimos que hacer arreglos. O sea, tuvimos que decir, como es de 4 por 4, vamos a disminuirla a 3 por 3. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Cómo? Elijo un número, lo lleno de ceros. ¿Cómo lo llenamos de ceros? Con las operaciones elementales. Elimino su columna, elimino su fila, le logro disminuir el tamaño, ahora está 3 por 3, aplico Sarrus por filas o por columnas, da lo mismo, encontramos la solución del problema. Entonces, esa es la importancia de que nosotros sepamos aplicar Sarrus. Si la matriz fuese de 5 por 5, estaríamos obligados a elegir dos números y estos números tienen un nombre en esta materia, un nombre específico. Se les conoce con el nombre de pivotes. Yo tuviese que pivotear dos veces. El primer pivote lo llenaría de ceros con las operaciones elementales para que de 5 por 5 disminuya a 4 por 4. Pero como está 4 por 4, no está todavía ideal para que yo cambie a Sarrus. De esa matriz 4 por 4, elegiría mi segundo pivote para llenarlo de cero con las operaciones elementales y en ese momento va a quedar 3 por 3. Y entonces ahí puedo cambiar la metodología y decir, como ya está 3 por 3, estaba de 5 por 5. Pivoteamos la primera vez 4 por 4. Pivoteamos la segunda vez 3 por 3. En este punto, yo tomo otro camino y digo, metámosle Sarrus. ¿Por qué? Porque es cómodo, fácil, sencillo, calculadora, no hay mucho que pensar, colocar los datos y listo. Y obtenemos el determinante de la matriz. Bajo esa idea, nosotros nos vamos a manejar para calcular un determinante. El método de Sarrus es el único que nos va a servir para calcular un problema. No. En nuestras siguientes reuniones vamos a ver otros métodos que me van a llevar al mismo resultado, pero tomando en cuenta otros caminos, otras metodologías, otras operaciones, algunas teorías, algunas propiedades, unos más complejos que otros, pero indudablemente no podemos decir de que ningún método es complicado, sino que cada uno de ellos tiene su forma para traerme a este resultado. Por ejemplo, para que yo aquí aplique el método de Gauss-Jordan y él me va a llevar por otro camino, pero me va a sacar que es menos 6. O aplicar el método de cofactores, me va a llevar por otro camino, pero me va a sacar menos 6. O aplicar el método del pivote, que ese es el mejor método y ese es el que vamos a manejar, el método del pivote, que me va a llevar por otro camino, pero que me va a sacar el mismo resultado. Y esos son los métodos que nos van a interesar. Después, indudablemente, hay otros métodos, pero que los más importantes son Sarrus, Gauss-Jordan, cofactores y pivote. Esos son los claves para poder tener un conjunto de herramientas con las que yo pueda calcular el determinante de la matriz que yo quiera. 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, etc. Recordemos de que para calcular un determinante
la matriz necesariamente debe ser cuadrada, ¿ya? Y entonces, de esta manera, mis estimados jóvenes, nosotros conseguimos calcular el determinante de una matriz por el método de Sarrus y con el problema número 3 acá, explicamos su aplicación. El método de Sarrus indudablemente sirve para calcular el determinante de una matriz 2 por 2 y 3 por 3. Así están los libros, en las bibliografías, en todo lo que ustedes busquen, pero también te sirve para matrices de 4 por 4 y 5 por 5. Claro que al comienzo no te ayuda, tú tienes que convertir esa matriz a un 3 por 3 y ahí él te puede ayudar, ¿no? Indudablemente. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Era 4 por 4, tuvimos que llevarla a 3 por 3 y nos abocamos a Sarrus. Que tanto por filas o por columnas llegaríamos al mismo resultado. Perfecto, excelente. Bien, entonces aquí vamos a parar la grabación de la clase para entrar a la siguiente ronda, que son sus posibles preguntas o posibles consultas que tengan. Y en nuestra siguiente clase vamos a comparar todos los métodos habidos y por haber para un determinante. En la siguiente clase les voy a mostrar con un ejercicio cómo calcular su determinante por varios caminos, con los métodos que le he nombrado, ¿ya? Y ahí ustedes ya van a decidir cuál más les gusta, cuál más les agrada, porque todos nos van a llevar al mismo resultado. O sea, hay personas que les gusta Sarro, a otros les gusta Gauss Jordan, depende del cliente. Lo importante es que todos nos llevan al mismo resultado. Listo. Nos vamos a parar la grabación de la clase, pero antes siempre les agradezco por su valiosa atención. Espero de que haya quedado claro y entonces vayamos a nuestra ronda de preguntas. Como siempre, muchas gracias por su valiosa atención.